¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV, en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Muy buenas noches, Aurelio. Ricardo, buenas noches, a tus órdenes. Cuando estamos a 2 días de las elecciones generales nacionales, ¿no? Los peruanos vamos a elegir un nuevo gobernante. Esperamos que el pueblo elija con sabiduría y que el proceso electoral pues se desenvuelva dentro de los cánones regulares de orden, legalidad y paz social que esperamos, ¿no, Aurelio? Efectivamente, es lo que todos deseamos y justamente creo que es una responsabilidad del pueblo peruano saber elegir. O sea que creo que en el momento, digamos, decisivo de estar en la cabina, ¿no es cierto?, secreta, pues precisamente debe meditar las consecuencias de su voto, ¿no? Entonces creo que la mayoría de los peruanos lo que ha optado es por el cambio, ¿no? Entonces esperemos que se vea reflejada en las urnas, no diremos más. Bueno, ahora una cosa que sí vamos a comentar es que qué bien que en Puno la cosa se haya normalizado, ¿no? Efectivamente. Le hace bien a la democracia, al país. Claro, lo curioso del caso, Ricardo, es lo que ha ocurrido en Puno, porque curiosamente los mismos dirigentes, ¿no es cierto?, de todo este levantamiento, y comprensible además la preocupación del pueblo puneño con relación a esta zona en la cual, digamos, se ve tanto la parte petrolera como la parte minera. Sin embargo, en una anterior oportunidad, los mismos dirigentes habían solicitado al gobierno de turno en su momento para que más bien se derogara la norma de tal manera que pueda ingresar la minería y otras actividades. Entonces el gobierno, frente a la presión, levantó, ¿no es cierto? Entonces lógicamente ingresó la minería, etcétera, con todas las inversiones que sabemos, inversiones grandes en minería. Sin embargo, ahora vemos que a la inversa, esos mismos dirigentes dan vuelta atrás y comienzan precisamente a soliviantar a la gente, ¿no es cierto?, porque la mayor parte es gente, digamos, analfabeta. Entonces, con el respeto que merece la gente que no sepa leer y escribir, pero es un porcentaje elevado, ¿no? Entonces, que con la mejor intención, ¿no es cierto?, creyendo en sus dirigentes, al final estamos viendo todo lo que ha ocurrido. Y hay una cosa adicional, lo que jamás debe permitirse, ni en este ni en los próximos gobiernos, es lo que ha ocurrido con las oficinas públicas, porque ese es vandalismo. Entonces, a mí me parece que también, o sea, no debe, el gobierno me parece un poco sospechosa la forma como ha actuado, ¿no?, porque al final sabe muy bien hacia dónde va dirigido el voto puneño, ¿no?, en su mayoría. Entonces, no haber actuado, y en eso, por ejemplo, inclusive la misma Defensoría del Pueblo, y la gente del lugar, ¿no?, o sea, la gente puneña que no estaba apoyando este paro, lo que le llamó la atención de que entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, del día en que hubo el vandalismo, no había un solo policía, y sobre todo cuidando las oficinas públicas. Entonces hay una cosa, había un encargo a la Fuerza Armada para que todo lo que sea en la parte de oficinas públicas, ¿no es cierto?, apoyase en este caso, y toda la parte estratégica, ¿no?, instalaciones eléctricas, en fin, apoyase a la policía. Pero ese día, curiosamente, no había un solo policía y menos un militar, y casi inclusive van hasta el mismo cuartel, casi lo incendian. Entonces, es una situación un poco sospechosa, pero en fin, al margen de ello, a mí me parece que acá tiene que sancionarse, porque realmente no puede continuarse de esa manera. O sea, no es posible, fíjate lo que ha sucedido, qué raro, ¿no es cierto?, han incendiado la SUNAT y la Contraloría, y se ha perdido una serie de expedientes que estaban ya en su fase final. ¿Quién los ha instigado?, ¿no es cierto? Entonces, es bastante sospechoso lo que ha ocurrido, no por el monto en sí, que es bastante elevado, dígase de paso, sino la acción, la mala, la pésima acción, ¿no es cierto? Entonces, si hay ese ejemplo, pues podría en el futuro ocurrir algo parecido. Acá tiene que sancionarse, o sea, acá el que haya cometido, digamos, porque son delitos al final, ¿no es cierto? Entonces, tiene que investigarse, o sea, y tiene que sancionarse, así le duela al que le duela. Entonces, a mí me parece que allí, por ejemplo, bueno, no sé, no confío mucho en este gobierno, pero en el próximo tendrá que tomar acción. De lo contrario, se lo van a hacer al próximo gobierno también. Entonces, hay que de todas maneras tomar algunas medidas. Yo diría medidas drásticas de tal manera que sirvan de escarmiento, porque se puede protestar, se debe protestar, pero no ir hasta los extremos como se ha podido observar. Entonces, esa gente que ha instigado, seguramente una investigación rápidamente va a salir, o sea, ¿dónde están los interesados? Curiosamente, como te señalo, una serie de expedientes se han perdido, sobre todo en Contraloría. Entonces, eso lógicamente ya iría dirigido, ¿no es cierto?, a antiguos funcionarios muy preocupados, ¿no es cierto?, de que ya prácticamente estarían en una acción casi final de sanción. Bueno, pero en fin, de todas maneras esperemos que esto, digamos, se corrija. El hecho concreto de que la famosa minería informal, en el caso de Puno en particular,
y en el caso de Madre de Dios además, es algo que preocupa, porque en este caso estamos tratando de, digamos, reclamar que se retire, ¿no es cierto?, la minería formal, pero lo que no estamos señalando nada es con relación a la minería informal. No vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en el norte, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho que salgan, ¿no es cierto?, de la zona de Piura, por ejemplo, y hoy día eso está totalmente en manos de la minería informal. Entonces, tanto cuidábamos el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, hemos impedido o impidieron que ingrese la minería formal. Y hoy día estamos viendo miles, no cientos, sino miles de mineros informales, que están, por supuesto, contaminando todo prácticamente, ¿no?, la minería del oro. Entonces, creo que todo eso merece reflexión. Y bueno, ya este gobierno se va, le falta pues un poquito más de un mes, ¿no es cierto? Entonces ya esto sería, digamos, una función del próximo gobierno, ¿no? De acuerdo. Y que se lleve a la práctica el tan mentado ordenamiento territorial, ¿no?, que es, digamos, la solución en parte para que estas cosas no se repitan. Bueno, queríamos comentar ahora contigo la ley que homogeniza el canon gasífero para Tumbes, Piura y Ucayali. Hace unos días estuvo con nosotros el congresista recién electo Gustavo Merino por Tumbes, que era uno de los promotores de esta ley, que bueno, quisiéramos que nos comentes lo positivo que resulta para el norte, efectivamente, el nororiente y el norte del Perú. Claro, es, digamos, una ley positiva. ¿Por qué razón? Porque existía, porque bueno, ya ha sido promulgada en este caso, existía, digamos, una situación anómala, desigual, injusta, ¿no es cierto?, que teníamos un departamento, el nuestro, que tenía, digamos, la distribución del canon de una manera inequitativa con relación a otros departamentos, que también producen gas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el noroeste, por ejemplo, se produce gas, y sin embargo, el canon que reciben es mínimo, ¿no es cierto?, es más o menos 12.5%. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Camisea, recordemos que es el 50% de la regalía recibida, que es 37.24%, pero adicional, el 50% de ello, adicionalmente es el 50% del impuesto a la renta. O sea, que es una renta pues muy, muy grande, ¿no? Y teníamos, por otro lado, ¿no es cierto?, en el noroeste sobre todo, y en la zona también de Ucayali, sobre todo en la zona esta de Aguaitía. Entonces, ¿qué cosa es lo que teníamos? Pues todavía tenemos, porque seguramente recién con esto de la publicación es que se va a comenzar a ajustar, ¿no? ¿Qué pasa? Teníamos poblaciones como Talara, fíjate, Talara y alrededores, no tenían ni tienen agua todos los días. Tienen 2 veces a la semana y durante 2 horas diarias. Una población, o en este caso un territorio, como el talareño, por ejemplo, la cuenca Talara, que está produciendo petróleo y gas para el país hace más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Resulta injusto que, por ejemplo, se le entregue una mísera suma de dinero con relación a lo que es el canon petrolero gasífero, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, se homogeniza de tal manera que va a tener la misma proporción que tiene el Cusco con Camisea, la misma. Entonces, esto, por ejemplo, me parece que es, digamos, algo bueno, ¿no? Entonces hay que saludar, hay que felicitar. Y el mismo caso para las regiones de Piura, Ucayali y eventualmente otras de la selva en las que se puedan pudiesen encontrarse, efectivamente. Gracias, Aurelio. Me enseñas, vamos unos cortecitos y regresamos nuevamente con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre.
Realmente interesantísimo lo que hemos estado conversando con el doctor Ochoa con relación a la ley que homogeniza el canon en el norte y el nororiente del Perú. No, lamentablemente no hay mucho tiempo para que nos expliques por qué esa región del país recibe regalías muy bajas. Eso lo comentaríamos de repente la próxima semana, Perfecto. Aurelio. Ojalá si tenemos unos minutitos, claro. Al final lo comentaremos, porque es importante hablar también. Tú has escrito un artículo muy interesante sobre Petro Perú, que salió publicado el fin de semana pasado, me parece, en una edición especial de suplemento del diario La República, ¿no? En donde habla sobre Petro Perú, empresa fortalecida y modernizada, o más bien debilitada. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra empresa estatal petrolera, que debería pues empezar a crecer y competir, ¿no es cierto?, como lo hacen otras empresas estatales en América Latina, en Chile, lo hemos comentado muchas veces, Brasil, Colombia, hay hasta empresas vietnamitas del Estado, tengo entendido, y de otros países que invierten, exploran, en fin, y nosotros debilitamos a nuestra empresa emblemática. Efectivamente, Ricardo, sobre todo que es una hipocresía la forma como actuamos, porque hay una ley que se dio en julio del año 2006, que justamente era para fortalecer, modernizar Petroperú, ¿no?, en todos sus aspectos. Y una cosa adicional, que no la tienen otras empresas públicas, se le retiró del FONAFE, se le retiró, ¿no es cierto?, de lo que es el SNIP, el famoso SNIP. Entonces tenía todas las facilidades del caso, o sea, normativas para tomar acción con independencia, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente allí venía ya el criterio, la voluntad, yo diría la buena voluntad del gobierno de turno que ingresó, ¿no es cierto?, el año 2006 y que ya está por irse, como sabemos felizmente. Entonces, el dilema es de que no han hecho absolutamente nada o casi nada, a excepción, por ejemplo, del asunto de la refinería de Talara, bueno, que están, digamos, lentamente, pero están haciendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Han debilitado a la empresa, ha tenido oportunidad en su momento, por ejemplo, ha sido el caso cuando esto de Petrotex, recuerda de los Petroaudios. Entonces, recordemos que los activos principales de ese Petrotex, de esa empresa, hoy se denomina Sabia, los activos principales son las plataformas marinas, alrededor de 80 plataformas que están en el Zócalo. Entonces, esas plataformas son de propiedad de Petroperú y recibe un alquiler ínfimo, ¿no es cierto?, de 10 millones anuales. Entonces, que no alcanzan absolutamente para nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esos 10 millones de dólares era cuando el precio del barril, en noviembre del año 93, que es cuando se entregó este lote, ¿no es cierto?, estaba, ¿sabes a cómo? $15 el barril. Y hoy día, como sabemos, bordea los $100 y continúa con el mismo alquiler. ¿Cómo es posible, no es cierto? Entonces, una forma de haber fortalecido a Petroperú, por ejemplo, pudo ser que en la formación de esta nueva empresa que adquirió Petrotex, como sabemos, entonces, ¿qué pasaba? Y precisamente por dos empresas estatales, la colombiana, Ecopetrol, y la coreana, también estatal. Entonces, entre las dos estatales, ¿no es cierto?, tanto de Colombia como de Corea, han formado la nueva empresa. De acuerdo. Allí es donde pudo ingresar Petroperú. Y permíteme recordarte, antes de que se me olvide, mencionaste en una oportunidad que había una serie de lotes en Loreto, en nuestra selva, que estaban ya a punto de caducar, creo, su concesión. Y que en también, el noroeste. En el noroeste, perdón, Sí. Y que también podían ser, de repente, trabajadas por Petroperú. Claro, esa es, por ejemplo, la última oportunidad que quedaría. La anterior era, ¿no es cierto?, con No está descartada esta Petrotex. última. No. Todavía. ¿Por qué razón? Porque recién van a caducar. Entonces, van a revertir al Estado todos esos lotes. Entonces, lógicamente, dependerá de la voluntad del nuevo gobierno y no cualquiera sea el que salga el domingo, ¿no es cierto?, para que justamente una forma, y esa era la finalidad del artículo, ¿no?, para hacer recordar que existe una ley que no se cumple y que precisamente una alternativa podría ser de que esos lotes que van a revertir al Estado sin ningún costo, porque los contratos simplemente ya fenecen, nada más, entonces revierten al Estado y al revertir, sin costo alguno, ojo, pero sobre todo en la etapa de explotación, no de exploración, sino de explotación, en plena explotación y en la puerta de la refinería de Talara, entonces estarían revirtiendo al Estado. El Estado, ¿no es cierto?, lo que puede hacer es, y debería hacer, es que Petroperú, en base a esos lotes, se asocie con privados, por concurso, pero lógicamente teniendo la mayor parte de las acciones Petroperú, ¿no?, de tal manera que el que menos se va, digamos, a matricular para poder seguir explotando esos lotes
de tal manera que se incremente la producción y no en este caso que cada vez disminuye porque no hay inversión. Entonces, si entra Petroperú teniendo al frente su refinería, entonces lógicamente los costos de producción van a ser mucho menores, mejor dicho, lo que va a comprar Petroperú va a ser a un precio, no pues a $100, sino lo que le cueste el costo de producción, $10, una cosa de esas, $12 pongamos, máximo. Entonces evidentemente eso va a fortalecer económicamente a la empresa estatal. Y esa es una forma para que se vaya capitalizando, justamente vaya pensando en otras ligas, ¿no es cierto?, intermedias o mayores. Entonces, sin necesidad de mayor inversión en este caso, de mayor riesgo, estaríamos potenciando y cumpliendo la ley que está esperando que se haga algo, que es de la 28840 desde el año, ¿qué cosa? 2006. Entonces, bueno, la otra es que los directorios, por ejemplo, de la empresa, no deberían ser a dedo, ¿no es cierto? Debe haber un concurso interno, no internacional, sino que se convoque a través de diarios internacionales, en fin, para que gente peruana desperdigada, técnicos peruanos desperdigados por el mundo, puedan formar los directorios, los nuevos, o el nuevo directorio de Petroperú, de tal manera que tenga pues la solvencia, ¿no es cierto?, técnica, pero también a la vez una solvencia empresarial, y que le pueda decir al gobierno de turno, porque como va a ser por concurso, cuando haya alguna, ¿no es cierto?, digamos, iniciativa por parte del gobierno de turno, ese directorio debería simplemente no, o sea, te das cuenta. Que funcione como una especie de Banco Central de Reserva, una cosa, con relativa independencia. Con relativa independencia. Entonces, ¿qué pasa? Creo que eso, por ejemplo, fortalecería y haría más confiable también a la empresa. O sea, que su administración sea lo que mucha gente pide. Dice, pero ¿cómo va a ser esa empresa si está por las empresas públicas, no? Oiga, lo que hay que simplemente es fortalecerla y ponerle un directorio diferente al que tiene actualmente. O sea, y eso no solamente hacerlo para Petroperú, sino, por ejemplo, hacerlo extensivo a otras empresas públicas. Y entre otras, lógicamente, es el caso de Perú Petro. De acuerdo, Aurelio. El tiempo nos ha ganado. La ley de la petroquímica que comentamos la semana pasada también era una oportunidad, creo, perdida para que Petroperú tenga algún tipo de protagonismo, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahí, por ejemplo, podría participar con Petrobras, ¿no es cierto?, para llevar adelante la petroquímica. No se negoció bien. Entonces supongo que todavía haya oportunidad, porque en este momento todavía no se ha cerrado esa oportunidad. Todo dependerá en este caso de la voluntad, buena voluntad del próximo gobierno a elegir, y eso justamente creo que la población debe meditar su voto para el día domingo. Y ojalá que el próximo gobierno pues tenga la iniciativa, sobre todo el primer año, de iniciar un gran reordenamiento territorial en el país para que no ocurran estos problemas. Le recuerdo al público que el día domingo, después de las 4 de la tarde, estará con nosotros el doctor Aurelio Ochoa Lencastre haciendo, como siempre, comentarios sobre la actualidad del momento. Finalmente, Aurelio, quiero comentar también rapidito, hay 35 observaciones a la construcción del gasoducto, ¿no?, que son observaciones lógicas, correctas y razonables del gasoducto. Sí, me parece muy bien lo que ha hecho el Ministerio, ¿no? Entonces ha puesto esas observaciones y a pesar de las presiones que al parecer han habido, ¿no es cierto?, para que rápidamente se le dé el visto bueno, pero por ejemplo haya actuado muy bien la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, ¿no? Entonces ha puesto esas observaciones, suponemos que las levantarán pues en los próximos 2 meses, lo que significa que estaríamos ya ingresando para que la primera piedra de ese gasoducto, ¿no es cierto?, la coloque el próximo gobierno probablemente. Gracias, doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Regresamos en breve con el doctor Armando Tauro y la promotora de pymes para las mujeres, la señora Pilar Silvera.